Muy buenas noches, queridos hermanos, iglesia. Es un placer para mí compartir este tiempo de enseñanza, escudriñar las escrituras, conocer la voluntad de Dios nos hace crecer espiritualmente, nos hace conocer más y más del Señor. Y es lo que necesitamos, conocer más a Dios. El Instituto Bíblico Interdenominacional le da la bienvenida a su materia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, la pastora y licenciada Miriam Ceja del Escano. Y vamos a orar para dar comienzo a esta clase. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que estamos reunidos en tu nombre para meditar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu unción me acompañe, que tú puedas estar, Señor, abriendo los corazones para que esta palabra pueda ser depositada allí en sus corazones y pueda tener frutos. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué vemos en esta materia? En esta materia lo que vamos a ver es qué es Dios, la definición de Dios. Vamos a ver que Dios es espíritu, es persona, es infinito, Dios es uno. ¿Quién es Dios? Es decir, Elohim, Jehová, el Elión, Adonai. Vamos a verlo a Dios como Padre. Vamos a conocer también los atributos de Dios. La existencia propia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia. Vamos a ver la eternidad, la inmensidad, la sabiduría de Dios y vamos a ver a un Dios soberano. Vamos a conocer también la doctrina de la Trinidad, que es muy importante para nosotros. Es muy importante porque si no creyéramos que Dios es un Dios en tres personas, realmente nuestra teología no sirve. Vamos a ver cómo se sustenta esa teoría, esa doctrina. Vamos a ver la voluntad en el cielo, la existencia, la afirmación, la naturaleza. Vamos a ver también un poco de la organización angélica, cómo están jerarquizados los ángeles, cómo es el mover de los ángeles en el Evangelio, en las profecías, los tipos de ángeles que hay. Bueno, bienvenidos a esta materia. Vamos a comenzar con el desarrollo. Vamos a ver en primer lugar la definición de Dios. Porque claro, cuando alguien nos pregunta quién es Dios, a veces nos quedamos sin respuesta. Y empezamos a buscar en nuestro caudal de conocimientos a ver si podemos responder esa pregunta. Y a veces no la tenemos en claro. Lo que podemos decir es que Dios no tiene principio y no tiene fin. No es un ser creado. Porque cuando hablamos de otros dioses, vamos a ver que ellos sí tienen un comienzo. Ellos tienen su fabricante. Ellos han existido, son personas nobles, personas que tienen quizás una sabiduría, han alcanzado quizás alguna revelación, pero ellos siguen siendo hombres. Ellos siguen teniendo un principio. Por lo tanto, no podemos decir que es Dios. El Dios es aquella persona
que no ha sido creada. No tiene principio y no tiene final. Si queremos tener una definición, podríamos decir, Dios es el espíritu personal y supremo, perfecto en todos sus atributos, quien es la fuente, el sostén y el fin del universo, quien lo guía conforme a un propósito, sabio, perfecto, amante, revelado en Jesucristo. Él mora en todas las cosas a través del Espíritu Santo, procurando siempre de transformarlas conforme a su propia voluntad para hacerlas útiles y efectivas en el reino de Dios. Allí tenemos una definición que deberíamos aprender para poder responder a aquel que nos hace una pregunta acerca de Dios. Tener respuesta frente a aquel que viene a indagarnos sobre nuestra fe es importante. Otras definiciones sobre Dios es que es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Es el espíritu personal perfectamente bueno, quien en amor santo crea, sostiene y ordena todo. Si analizamos estas definiciones, estas palabras enfocan un Dios que es un espíritu, que es perfecto. En él no hay una sombra de imperfección. Si no, no sería Dios. Habría otro por encima de él. Por eso es que Dios se enoja cuando hablamos de idolatría. ¿Cómo es posible que el corazón del hombre pueda inclinarse a dioses que ellos mismos hacen? Le confieren poder e inclusive se arrodillan ante ese Dios y lo aman y le ofrecen servicio, le ofrecen ofrendas, etcétera, etcétera. Pero nosotros aquí tenemos un Dios infinito que no tiene fin, que no tiene tiempo, que es perfecto, que es personal. Por eso es que por allí la gente dice, tu Dios, pero este Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Es perfecto, es bueno, lleno de amor, que crea, que sostiene, que ordena las cosas. Es un Dios de orden. Y podríamos decir que Él es espíritu. Y cuando definimos que Él es espíritu, estamos diciendo que no tiene un cuerpo que podemos ver y tocar, un cuerpo de carne y hueso, porque el cuerpo es corruptible, mas Dios es incorruptible. En Él no hay contaminación. Entonces, el espíritu no tiene limitaciones. El espíritu no ocupa un lugar en el espacio. Es espíritu. Por otro lado, Dios es persona, es decir, que tiene todos los atributos, las cualidades de una persona. Dios es infinito, Dios es uno, solamente uno. Porque a veces pensamos que decimos Dios está en singular, pero después cuando hablemos de la Trinidad, entonces vamos a explicar más desarrolladamente este tema.
Dios es absoluto. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar en claro sobre Dios. Repetimos de vuelta, Dios es espíritu, es persona, es infinito, es uno, es absoluto. Además, Dios tiene distintos nombres. Cuando alguien nos pregunta sobre quién es Dios, podemos decir, Él es el Creador, Elohim, Él es Jehová, el Eterno, el Elión, Shaddai, Olam, Adonai, Él es Padre, es Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Shalom, Jehová Ra'a, Jehová Sidekenu, Jehová Jireh o Jireh, Jehová Shama. Esos son los distintos nombres con los cuales tenemos que identificarlo en la Biblia. En la Biblia se encuentran todos esos nombres, pero esos nombres tienen un significado. Más adelante vamos a estar mirando eso. Juan 4:24 dice la palabra del Señor: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso es Juan 4:24. Después también tenemos Salmo 90 y el versículo 2. Y dice: antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Como diciendo el salmista, Dios está por encima de las cosas creadas. Él está por encima de lo que es la tierra, el mundo. Él ya estaba al comienzo de los siglos. Él ya está al final de los siglos. Él es el tiempo mismo. En Él no hay un tiempo establecido. Para nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de el presente, pasado y futuro, pero para Dios eso no existe. Él es el tiempo. Entonces decimos que Él es espíritu. Es un ser espiritual. No significa que posea una existencia indefinida o insustancial. Por otra parte, dice aquí la cartilla que hay varios pasajes que indican claramente que aunque Dios es espíritu, también es persona. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Si Él tuviera un cuerpo como el nuestro, de carne y hueso, nuestros ojos podrían verlo. Él tiene un cuerpo, pero ese cuerpo, nosotros, los ojos naturales, no pueden verlo. Él es espíritu. A Dios nadie lo vio jamás, dice este versículo. Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice: no podrás ver mi rostro. Esas palabras se las dice a Moisés. No podrás ver mi rostro. Las escrituras dejan en claro que Dios puede manifestarse en una forma en que nosotros podamos entender o comprender. Muchas veces se lo presenta como teniendo pies, como teniendo brazos, ojos, boca, etc. Incluso se llega a decir que tiene alas. Todas esas expresiones
antropomórficas no son reales. Es decir, es como para que nosotros llegáramos a entender algunos aspectos como la protección, cuando Dios dice que tiene alas. En el Salmo 91, nosotros podemos ver lo que significa. Significa protección, como las alas de la gallina. Amén. Descubrirás en este pasaje, en este estudio, que Dios es persona. ¿Y por qué es persona? Como yo le decía, no es persona porque tiene un cuerpo corpóreo. Es persona porque tiene atributos, cualidades de persona. Como por ejemplo la inteligencia, que es la capacidad de comprender, es esa facultad que tiene el hombre de conocer. Si no tuviéramos inteligencia, no podríamos comprender cuando alguien nos habla, no podríamos tener conocimiento, tener habilidades. Además, la persona tiene conciencia de sí mismo, es decir, concibe que está separado de otra persona. Tiene conciencia de sí mismo. Está el yo que soy, que representa mi persona, y el no yo que representa la otra persona. Entonces, cuando yo instalo en mi mente esa conciencia de que no soy el otro, estoy teniendo conciencia de mí mismo. Me estoy diferenciando de otras formas de existencia, me estoy diferenciando de otras personas. Tengo conciencia de que yo existo en este tiempo y en este espacio. Además, otra de las cualidades de la persona es que tenemos determinación propia. Es la actividad de la voluntad, implica libertad, libre albedrío. Esto significa que nosotros tenemos capacidad para decidir. Nosotros no somos llevados por instinto. El animal reacciona ante los estímulos, pero el animal no tiene esa capacidad de decidir, no tiene ese libre albedrío para determinar lo que desea. Es moral. Dios es moral. Tiene reglas de conductas. Tiene vida propia. La vida de Dios es la resultante de la actividad del pensamiento, sentimiento y voluntad. Vamos más adelante. Dios es infinito. Esta infinidad puede considerarse de dos maneras. A, relacionado con el espacio. B, relacionado con el tiempo. Dios está presente en todo lugar, en todo espacio. Y allí podemos ver esa cita, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Por eso es bueno que mientras esté dando el estudio, esté escuchando este audio, pueda ir a la palabra y buscar los versículos para ir entendiendo a cabalidad. Entonces decimos,
que la infinidad se puede considerar relacionado al espacio y al tiempo. Él ha existido desde la eternidad. Ahí estamos hablando de que el tiempo no es por encima de Dios. Cuando decimos que Él es el principio y el fin de todas las cosas, no podemos hablar de un comienzo y un final, porque Dios no lo tiene. Entonces no está encerrado en un tiempo. Nosotros estamos encerrados en un tiempo. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, como seres corruptibles, podemos mirar hacia atrás, pero no podemos vivir otra vez ese momento que hemos vivido. Ojalá pudiéramos tener esa maquinita del tiempo y regresar a los momentos felices y disfrutar aquellos momentos una vez más. Pero lo que pasó ya pasó. Se ha convertido en pasado para nosotros. Y tampoco podemos avanzar el tiempo. Ese es el gran deseo del hombre, manejar el tiempo. Irse para atrás o irse para adelante. Y eso no tiene que ser de esa manera. En cuanto a Dios, Dios es infinito porque no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él está en todo lugar cuando hablamos de espacio y cuando hablamos de tiempo, Él no tiene un pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de Dios infinito no queremos indicar, como lo hacen algunos filósofos, de que Dios está alejado, como que Él está ensimismado en las cosas del reino y nosotros somos librados al azar. Él no puede escuchar nuestro clamor, Él no puede interesarse porque tiene cosas más interesantes que nosotros. Entonces, eso no es así. Cuando hablamos de que Dios es infinito, no quiere decir que está alejado, sino que no lo puede contener ni el espacio ni el tiempo. Eso quiere decir. Ahora bien, sigamos un poquito más adelante y veamos, Dios es uno. No hay y no puede haber más que un solo espíritu, personal, infinito y supremo. La unidad de Dios exige negación del dualismo, o sea, la existencia de un principio bueno y otro malo, el yin y el yang. ¿Vieron? Estoy hablando de una ideología pagana que lo muestran con un círculo y está representado de esa manera. Y ese círculo tiene la mitad como de una luna, una media luna, que está en color negro y la otra una mitad de color blanco. Eso habla de dualidad, que hay una parte buena y hay una parte mala. Nosotros no podemos pensar de esa manera de Dios. Dios es de una sola pieza. En Dios no podemos encontrar nada malo. En Dios no es que Él dice una palabra y de pronto cambia de parecer porque Él no tiene varianza. Él no tiene esa variación en su comportamiento. También esta unidad niega el politeísmo, o sea, la existencia de muchos dioses.
Pero esta unidad no se opone a la enseñanza cristiana de la Trinidad. Entonces, repasando un poquito, decimos que Dios es uno y que eso exige la negación del dualismo, la negación del politeísmo, pero no la doctrina de la Trinidad. ¿Van entendiendo? O sea, Dios es uno, está en contra de aquellos que creen sobre el dualismo, el yin y el yang, que toda persona tiene algo bueno y algo malo. No, Dios es de una sola pieza. Dios es santo, Dios es perfecto, en Él no hay dualidad. Tampoco podemos creer en un Dios porque pensamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pensamos en la Trinidad y a algunos se le puede ocurrir que eso es politeísmo. No es politeísmo, porque es un solo Dios, es una unidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad absoluta y una unidad compuesta. Esto nos abrirá la cabeza, nos hará entender el concepto de la Trinidad. La unidad absoluta es, por ejemplo, cuando decimos un hombre, queremos decir una persona completa con todas sus partes. Esto es una unidad absoluta. No es que nosotros decimos esta mano y esta cabeza, es como que estuviéramos hablando eh, de partes que están integradas para componer un hombre. No, somos una pieza con distintas funciones, con distintos órganos. Ahora bien, hablemos de la unidad compuesta. Cuando se lee en Génesis capítulo 2, versículo 24, serán una sola carne, cuando habla del matrimonio, cuando habla de la creación de Adán y Eva, la unión de dos personas para ser uno, estamos en presencia de una unidad compuesta. Fíjense que cuando Adán habló de su mujer, la miró y dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Como diciendo, estoy tan unida a ella que la siento mía, que la siento parte de mí. Porque estaba hablando de su carne y estaba hablando de sus huesos. Pero en este sentido estamos hablando de una unidad compuesta. Unión de dos personas para ser uno. La unión sexual se dice que es ese tipo de unidad, la unidad compuesta. Dos que se convierten en uno. Estamos en una unidad compuesta. Allí tenemos Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Y vamos a buscar ese versículo. Vamos a buscarlo. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia y usted busque en la suya este pasaje, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. A ver. Si usted lo encontró, puede estar leyéndolo allí
en su casa y puede estar escudriñando esta palabra, ¿sí? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Está hablando aquí de la relación sexual con una ramera. Y dice, ustedes no entienden que cuando se unen de esa manera, con un cuerpo extraño, con un cuerpo de afuera, llegan a ser uno. Se contamina la persona porque está la persona que es templo del Espíritu Santo y una persona corrupta como una ramera. Pero sin embargo, dice la Biblia, son una sola carne. Si nos unimos al Señor, somos un espíritu, un solo espíritu, somos con Él. ¿Entiende? Son versículos que nos hablan a nosotros de esa unidad compuesta. Retomemos el concepto. Dios es uno. Dios niega el dualismo, niega el politeísmo y nos habla para entender este concepto de la unidad absoluta y la unidad compuesta. La unidad absoluta es cuando es de una sola pieza. Por ejemplo, el hombre es una sola pieza, es una sola persona. Pero la unidad compuesta, por ejemplo, y los dos serán una sola carne, Génesis 2:24 o Primera de Corintios 6:16, 17. También existe una diferencia, también existe una diferencia cuando hablamos allí, a ver, vamos a ver en el apunte en cuanto a la escritura en estas palabras. Por ejemplo, cuando se refiere a la unidad compuesta, en la Biblia se escribe echat en hebreo. La palabra que representa, ¿sí?, la unidad compuesta es echat en hebreo. Y esas palabras las encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 1, Ezequiel capítulo 37, versículo 17, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En esas porciones bíblicas vamos a encontrar este término, echat, que significa o que representa la unidad compuesta. En cuanto se refiere a una unidad absoluta, el término empleado es yachit, es otro término. Entonces es fácil entender cuando Dios quiere decir algo como unidad compuesta o quiere hablar de una unidad absoluta. Por ejemplo, en la segunda, cuando la Biblia quiere mencionar la unidad absoluta, el término que se utiliza, como ya dije, es yachit. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 2 al 12. En Proverbios capítulo 4, versículo 13, 3. Jueces capítulo 11, versículo 34. Es absoluto. Esto significa que no es relativo y que no es dependiente.
Decimos con esto que es independiente de todos los objetos creados. Esto es el ser humano. El ser humano es absoluto. Lo entendemos como una unidad absoluta, separado de otro. Usted puede casarse, pero usted siempre conservará lo que es su unidad. La palabra incondicional es semejante a absoluto, porque con ella queremos decir que Dios no está condicionado en sus actos y propósitos como lo estamos nosotros. Él no está limitado, no está estorbado por circunstancias externas, porque si la circunstancia de alguna manera lo pudieran limitar a Dios, quiere decir que ya no es Dios, porque algo lo sobrepasa, algo lo limita, algo es más poderoso para encerrarlo en un aspecto. ¿Entienden? Por eso le decía que a nosotros nos tiene que tener, eh, tenemos que tenerlo en claro. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no está limitado a un cuerpo. Nosotros estamos limitados a un cuerpo. Yo puedo estar acá, pero no puedo estar en otro lugar porque hay un solo cuerpo. Este es el cuerpo que me ha sido entregado, que ocupa un tiempo, que ocupa un espacio y nadie puede ocupar el espacio que yo ocupo. Porque si no, le tendría que estar diciendo, por favor, correte, porque aquí estoy yo. El cuerpo, la materia, ocupa un lugar. Dios lo cubre todo. Por eso es que Dios está en todas partes. Dios no está solamente controlando el cielo y dejando de lado la tierra. No lo es así. Entonces, ¿quién es Dios? El próximo punto. Es interesante observar que a través de sus nombres, Dios manifiesta su carácter, revela su propia persona. Por ello, es imprescindible recordar sus nombres, tal como aparecen en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de un solo Dios, pero nosotros vemos distintos nombres que aparecen, pero se está refiriendo a la misma persona. Elohim es el Dios creador. Se describe aquí el poder creador y la omnipotencia de Dios. La forma plural significa pleno poder y simboliza la Trinidad. Entonces, en este término, en esta expresión, Elohim está hablando del Dios creador. Cuando se habla de Jehová, entabla una relación, personal con el hombre. Se lo conoce como Jehová. Él es el Dios del pacto. Este nombre proviene del verbo ser. Acuérdense que hay un verbo llamado ser o estar. El verbo ser es lo mismo que el verbo estar, nada más que tienen distinta forma de escribirlos. En hebreo indica 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro.
Significa, por lo tanto, el que fue, el que es y el que será. Fíjense, cuando nosotros hablamos de Jehová, estamos diciendo que Él está compuesto por 3 tiempos gramaticales. Él es, Él es, Él era, Él es y Él será. Él es eterno. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Veamos algunos de los nombres. Jehová Jireh, ¿qué significa? Jehová proveerá. ¿Qué significa Jehová Rafa? Jehová tu sanador. Y allí encontramos distintas citas bíblicas. En Génesis capítulo 22, versículo 14, ese versículo hace referencia a cuando Abraham estaba llevando a Isaac para ser sacrificado. Y de pronto Isaac veía el leño que llevaba su padre para el sacrificio, pero no veía el cordero, lo que iban a sacrificar. Y le llamó la atención a este joven y le preguntó a su padre, ¿pero dónde está el cordero? Y él dijo, Jehová proveerá. Y esto nos hace pensar a nosotros que este es el Dios que nosotros tenemos, Jehová Jireh. ¡Wow! Cuando a usted le falte algo, diga, Jehová Jireh. Mi Dios es Jehová Jireh. Él es tu pastor. Él es el que va a proveer. Él es el que no te va a dejar. Él es el que va a estar contigo en cualquier necesidad que tengas. No solamente la económica, porque a veces una persona puede necesitar afecto. Él va a proveer una persona que te ame. Después tenemos Jehová Nishi, Jehová mi bandera. Habla de, Él es nuestro capitán de guerra. Jehová Nishi es lo mismo que decir Jehová mi bandera, o Jehová mi estandarte, o Jehová mi capitán de guerra. Cuando se enarbola una bandera y van los ejércitos, van a luchar contra el enemigo. Esa imagen es lo que quiere que te reflejes cuando tengas una batalla, cuando te estén persiguiendo, cuando haya personas que estén asediando para destruirte, para hacerte caer. Allí está Jehová como un capitán de guerra, enarbolando la bandera y diciendo, yo voy al frente. No vas a tocar a mis ungidos. Y esto es maravilloso. Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Allí encontramos Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Raá, Jehová es mi pastor. El pastor es el que guía las ovejas a los delicados pastos. Es el que le da la paz. Porque un buen pastor no va a guiar a sus ovejas a cualquier lugar, sino a donde se va a alimentar bien, a donde va a descansar. El pastor cuida las ovejas de los lobos, de aquellos que quieren destruir y comerse la oveja. Entonces, cuando nosotros pensamos con profundidad lo que significa cada uno de los nombres
de Dios estamos hablando de que Dios es multifacético en cuanto a su manera de actuar. Él puede actuar como el proveedor, Él puede sanarnos, Él puede ser nuestro capitán de guerra, Él puede brindarnos paz en medio de la tormenta, como dice la canción, Él puede guiarnos, Él puede sustentarnos, Él puede darnos descanso. Dice Jehová Sidkenu, Sidkenu. Significa Jehová es mi justicia. En Él encontramos la justicia. No busque la justicia en este mundo, porque no la va a encontrar. Amén. Entonces, nosotros entendemos que este Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Es Dios. El catolicismo, por ejemplo, tiene muchos dioses. ¿Y por qué los tiene? Porque, por ejemplo, si necesita la persona trabajo, va y adora a el dios del trabajo, a San Cayetano. Si su perrito está enfermo, va y le ora a San Roque. Si necesita el cariño de una madre, va a la Virgen María y está lleno de ídolos. Si un Dios tiene que depender para sus funciones de Dios, de otros, ya no es Dios. Dios es supremo en funcionalidad, Dios es supremo en todo lo que hace. Él no depende de nadie. Y vamos a dejarlo allí. Muy buenas noches, queridos hermanos. Iglesia, es un placer para mí compartir este tiempo de enseñanza. Escudriñar las escrituras, conocer la voluntad de Dios, nos hace crecer espiritualmente. Nos hace conocer más y más del Señor. Y es lo que necesitamos, conocer más a Dios. El Instituto Bíblico Interdenominacional le da la bienvenida a su materia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, la pastora y licenciada Miriam Ceja del Escano. Y vamos a orar para dar comienzo a esta clase. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que estamos reunidos en tu nombre para meditar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu unción me acompañe, que tú puedas estar, Señor, abriendo los corazones para que esta palabra pueda ser depositada allí en sus corazones y pueda tener frutos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué vemos en esta materia? En esta materia lo que vamos a ver es qué es Dios, la definición de Dios. Vamos a ver que Dios es espíritu, es persona, es infinito, Dios es uno. ¿Quién es Dios? Es decir, Elohim, Jehová, el Elión, Adonai. Vamos a verlo a Dios como Padre. Vamos a conocer también los atributos de Dios, la existencia propia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia. Vamos a ver la eternidad, la inmensidad, la sabiduría de Dios y vamos a ver a un Dios soberano. Vamos a conocer también la doctrina de la Trinidad, que es muy importante para nosotros.
Es muy importante porque si no creyéramos que Dios es un Dios en tres personas, realmente nuestra teología no sirve. Vamos a ver eh, cómo se sustenta esa teoría, esa doctrina. Vamos a ver la voluntad en el cielo, la existencia, la afirmación, la naturaleza. Vamos a ver eh, también un poco de la organización angélica, cómo están jerarquizados los ángeles, cómo es el mover de los ángeles en el Evangelio, en las profecías, los tipos de ángeles que hay. Bueno, bienvenidos a esta materia. Vamos a comenzar con el desarrollo. Vamos a ver en primer lugar la definición de Dios. Porque claro, cuando alguien nos pregunta quién es Dios, a veces nos quedamos sin respuesta. Y empezamos a buscar en nuestro caudal de conocimientos a ver si podemos responder esa pregunta. Y a veces no la tenemos en claro. Lo que podemos decir es que Dios no tiene principio y no tiene fin. No es un ser creado, porque cuando hablamos de otros dioses, vamos a ver que ellos sí tienen un comienzo. Ellos tienen su fabricante. Ellos han existido, son personas nobles, personas que tienen quizás una sabiduría, han alcanzado quizás alguna revelación, pero ellos siguen siendo hombres. Ellos siguen teniendo un principio. Por lo tanto, no podemos decir que es Dios. El Dios es aquella persona que no ha sido creada. No tiene principio y no tiene final. Si queremos tener una definición, podríamos decir, Dios es el espíritu personal y supremo, perfecto en todos sus atributos, quien es la fuente, el sostén y el fin del universo, quien lo guía conforme a un propósito, sabio, perfecto, amante, revelado en Jesucristo. Él mora en todas las cosas a través del Espíritu Santo, procurando siempre de transformarlas conforme a su propia voluntad para hacerlas útiles y efectivas en el reino de Dios. Allí tenemos una definición que deberíamos aprender para poder responder a aquel que nos hace una pregunta acerca de Dios. Tener respuesta frente a aquel que viene a indagarnos sobre nuestra fe es importante. Otras definiciones sobre Dios es que es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Es el espíritu personal perfectamente bueno, quien en amor santo crea, sostiene y ordena todo. Si analizamos estas definiciones, estas palabras enfocan un Dios que es un espíritu, que es perfecto. En él no hay una sombra de imperfección. Si no, no sería Dios. Habría otro por encima de él. Por eso es que Dios se enoja
cuando hablamos de idolatría. ¿Cómo es posible que el corazón del hombre pueda inclinarse a dioses que ellos mismos hacen? Le confieren poder e inclusive se arrodillan ante ese Dios y lo aman y le ofrecen servicio, le ofrecen ofrendas, etcétera, etcétera. Pero nosotros aquí tenemos un Dios infinito que no tiene fin, que no tiene tiempo, que es perfecto, que es personal. Por eso es que por allí la gente dice, tu Dios, pero este Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Es perfecto, es bueno, lleno de amor, que crea, que sostiene, que ordena las cosas. Es un Dios de orden. Y podríamos decir que Él es espíritu, y cuando definimos que Él es espíritu, estamos diciendo que no tiene un cuerpo que podemos ver y tocar, un cuerpo de carne y hueso, porque el cuerpo es corruptible, mas Dios es incorruptible. En Él no hay contaminación. Entonces, el espíritu no tiene limitaciones. El espíritu no ocupa un lugar en el espacio. Es espíritu. Por otro lado, Dios es persona, es decir, que tiene todos los atributos, las cualidades de una persona. Dios es infinito, Dios es uno, solamente uno. Porque a veces pensamos que decimos Dios está en singular, pero después cuando hablemos de la Trinidad, entonces vamos a explicar más desarrolladamente este tema. Dios es absoluto. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar en claro sobre Dios. Repetimos de vuelta, Dios es espíritu, es persona, es infinito, es uno, es absoluto. Además, Dios tiene distintos nombres. Cuando alguien nos pregunta sobre quién es Dios, podemos decir, Él es el Creador, Elohim, Él es Jehová, el Eterno, el Elión, Shaddai, Olam, Adonai. Él es Padre, es Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Shalom, Jehová Ra'a, Jehová Sidekenu, Jehová Jireh o Jireh, Jehová Shama. Esos son los distintos nombres con los cuales tenemos que identificarlo en la Biblia. En la Biblia se encuentran todos esos nombres, pero esos nombres tienen un significado. Más adelante vamos a estar mirando eso. Juan 4:24 dice la palabra del Señor: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso es Juan 4:24. Después también tenemos Salmo 90 y el versículo 2. Y dice, antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Como diciendo el salmista, Dios está por encima de las cosas creadas. Él está por encima de lo que es la tierra, el mundo. Él ya estaba
al comienzo de los siglos, Él ya está al final de los siglos. Él es el tiempo mismo. En Él no hay un tiempo establecido. Para nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de el presente, pasado y futuro, pero para Dios eso no existe. Él es el tiempo. Entonces decimos que Él es espíritu. Es un ser espiritual. No significa que posea una existencia indefinida o insustancial. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos meditado esta primera parte. Padre, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque estás con nosotros, porque eres el que nos bendice y al que nos guardas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos meditado esta primera parte. Padre, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque estás con nosotros, porque eres el que nos bendice y al que nos guardas. En el nombre de Jesús, amén y amén.